que detrás de esta plaga perversa de pecado, detrás de lo que deseas, puede haber una historia de la que no quieres ser parte. Mucho cuidado, y nosotros muchos hemos tenido que experimentar aquello que dicen que no todo lo que brilla es oro. Cuánto dolor haber entregado el mejor tesoro, posiblemente su corazón, su vida, a una persona que creyó que era y no es. Que usted invirtió todo. Por ejemplo, ¿recuerdan DMG? ¿Cuántos lo invirtieron todo? Por conseguirlo todo. Detrás de lo que deseas puede haber una historia en la que no quieres ser parte. Muchos fracasos económicos se dieron. Tenemos aquí las potencias, el proyecto de vida para el mundo. Detrás de ellos hay un sistema, hay un corazón apartado de Dios. Pero tenemos la fama, y en esa fama se pueden encontrar los grandes anhelos de la conquista. Pero ¿a qué se llega a ser? Ahora, hay algo muy hermoso, y es cuando escuchamos: no toleraremos a nadie en nuestras filas que ataque las ideas del cristianismo. Nuestro movimiento es cristiano. Dios sabe que yo quise la paz. Octubre 27 de 1928. Es el anhelo de un hombre llamado Hitler. ¿Concuerda sus palabras con sus hechos? Pero él lo dijo. Así que este mundo está inclinado positivamente hacia el mal. Mire, no vayan a pensar que Adán y Eva les recibieron una propuesta que no les iba a beneficiar. El mal siempre se camufla positivamente, pero finalmente, dice la palabra del Señor en Proverbios, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y encontramos en el Salmo 73 algo interesante. Es el salmo en donde uno puede ver que la gente progresa, que la gente no necesita ser buena para que le vaya bien. Quiero leerlo, lo voy a leer en una versión distinta a la que usted tiene, pero les aseguro que doctrinalmente tiene el mismo enfoque de doctrina. Lo leo, Salmo 73, dice: pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos les saltan, y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo en sus labios y corre la tierra con su lengua. Esta versión, en varias versiones dice esto del versículo 10. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Usted diría: uy, pero ese versículo dice muy distinto a lo que dice aquí. Varias versiones apuntan a esto. Lo que significa es el entendimiento que de lo que toda esta gente hace, uno no puede entenderlo. Y se desaniman y se confunden. Uno no dice, mire, uno no sabe. Cuando yo era creyente, yo escuché por ahí a un personaje decir que él ya no es cristiano, pero que cuando él era cristiano, que él salió del cristianismo porque se decepcionó de los cristianos. Uno podría decir que eso puede ser real. No, nunca, jamás. El cristiano nunca deja de ser. Lo que eso significa es que hay personas que creen que vivir en Cristo es tanto sufrimiento que es mejor estar como en el mundo.
Y el pueblo de Israel vivió en el desierto, y cuando estuvo con la presencia de Dios y los milagros de Dios, querían volver a la esclavitud del mundo Egipto. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo, porque lo que Satanás ofrece, porque lo que la sociedad ofrece es un ilusionismo. Luego sigue diciendo, preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. ¿Cuántas veces ha tenido usted esa lucha también? Yo que he querido servir al Señor, yo que me he querido comportar bien, pero ¿qué recibo? Injusticias. Me va mal, las enfermedades llegan, las deudas aumentan. ¿De qué sirve ser cristiano? Pues bien, aquí hay alguien que se familiariza con usted. Luego dice, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a pasar. Aquellos de los cuales yo tanto de pronto anhelé. Ay, qué bueno ser como tal persona. Ay, qué bueno tener la fama que tiene tal persona. Ay, qué bueno tener la casa que tiene tal persona. Ay, qué bueno hablar como habla tal persona. Cuando el cristiano empieza a querer coquetear con el mundo, llega el momento donde Dios le tiene que enseñar a usted lo que eso significa. Así que solo en la presencia de Dios el salmista pudo entender a dónde van estas personas. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás sus falsas apariencias, porque este mundo es apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. ¿Cuántas veces uno tiene que reconocer, Señor, cómo es que siendo yo embajador del reino de los cielos me estoy rebajando a ser un empresario? Me estoy rebajando a ser un profesional de una academia universitaria. Me estoy rebajando a ser X o Y de lo que el mundo se mueve y considera que ese es su estilo de vida. Miren, hay una verdad. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Proverbios 12:14. Dios es justo. Dios es juez justo. No nos preocupemos de lo que va a pasar allá. Preocupémonos de nuestro corazón con respecto a qué quiere Dios en mi vida. Mire, la total depravación del hombre no significa el más alto grado de intensidad del pecado o cuán malo puede llegar a ser, sino la absoluta ausencia de la santidad de Dios en su vida. Vemos a las personas buenas y decimos, ese es bueno. Mire, el Espíritu Santo mora en esa persona para usted decir si es buena o no es buena. Solo la presencia de Dios en la vida de una persona va a determinar cuán buena es. Y no es en lo que dice de sí misma, sino de lo que dice Dios de ella. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ellos, toda esta sociedad, son tan positivos como su naturaleza se los permita, incluyendo su profesor, incluyendo su vecino, incluyendo el mundo. Por lo tanto, el mal marcha por un camino de destrucción positiva. El hombre pretende ser mejor por sus logros y acciones en este mundo, pero
el mal en sí mismo no tiene poder productivo ni formativo. De él, del mal, no puede salir algo que pueda mejorar algo. Cuando la criatura se rinde al mal, prácticamente se niega a aceptar que es creada por Dios. No quiere ser parte de la existencia divina, por lo tanto dicen eso en su corazón: no hay Dios. Quieren vivir y conducirse y complacerse como si tuvieran vida propia, como si fueran su propio amo y señor. Es la razón por la cual no podemos culpar a un esposo que no es creyente y usted es cristiano. Simplemente porque si el Espíritu Santo no está dentro de él es gobernado por la ley del pecado, por la ley del mal. El mundo entero está bajo el maligno y él le rige. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como lo que Dios ha hecho en nuestra vida, depositando su Espíritu en nuestra vida. Conforme a eso debe ser mi comportamiento. El mal, el pecado es tan perverso, es tan sutil, es tan engañoso, que tengo una ilustración acá para mostrar con las plantas parásitas. Una planta parásita es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que se necesitan para su desarrollo desde otra planta. Las plantas parásitas se esfuerzan por extraer todo el jugo del cuerpo de su víctima y lo adaptan a su propio desarrollo depravado y venenoso. Pero si logran la finalidad de su esfuerzo, con eso mismo van a lograr su propia destrucción. Aquí está la figura. Empieza la planta parásita rodeándole, pero ¿cómo finaliza después? Este árbol termina seco y toda la enramada, vean, aquí está. Eso hace el pecado en la vida del hombre. Lo enreda con sus tentáculos, le chupa y le absorbe. Y con ese mismo que absorbe, le abraza hasta secarlo. Hay otras plantas parásitas que son más directas. Miren, nuestra tendencia es buscar descanso en el lugar equivocado. Piense usted dónde usted va a descansar, no sea que duerma eternamente. Eso hace el pecado, el mal. Esta es la otra cara de la moneda en donde vamos a entrar. Hemos hablado de la perversidad del pecado. Hemos hablado de dónde se originó, con quién se originó, qué consecuencias se llevaron a cabo. Pero, ¿qué de Dios? ¿Dónde está Dios? El control de Dios sobre el pecado, la soberanía de Dios. 5 más terribles efectos del pecado que Dios permitió. La caída de querubín grande, protector, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuán depravado es el pecado que acabó con destruir la imagen perfecta que Dios mismo plasmó. Cuán depravado es el mal. Segundo, cuán depravado es que la caída de la raza humana se manifestó y el hombre quedó y la mujer encadenados a pasiones vergonzosas del mal sin poder salir de allí. Satanás les dijo: conoceréis el bien y el mal, pero no les dijo: conoceréis el bien para nunca practicarlo y conoceréis el mal para nunca salir de él. Eso no se lo dijo. Pero allí quedó el hombre prisionero y quedó fuera de eso bajo las garras y la influencia del mundo demoníaco. El mal se personificó en Lucero, que ahora es Satanás, y el mundo entero está bajo el maligno. El yo descontrolado
controlado por la naturaleza pecaminosa y por Satanás. Y aún así el hombre cree que es libre. No, no es libre. Él hace lo que el pecado le dice que haga, y él hace lo que Satanás le muestra para hacerlo. Pero Cristo vino para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Pero esta es la condición. ¿Qué otra consecuencia, qué otro efecto terrible trajo el pecado? El universo, la tierra. Romanos 8:22 dice que la tierra gime con dolores de parto. Los terremotos, los tsunamis, tantas cosas que tienen que ver con la naturaleza. Los animales perdieron su origen de inocencia, pero este fue tenaz. El terrible efecto del pecado es la muerte del unigénito Hijo de Dios, muerte en cruz. Cuán devastador el pecado, que no había otro medio para salvar al hombre. ¿Cree usted que Dios, si hubiese querido, hubiese levantado una persona distinta al ser humano para que muriera por todos? Claro que pudo haberlo hecho. Si no lo hizo, es porque la magnitud del pecado fue tan alta en la santa injusticia de la presencia de Dios, que la justa presencia de Dios tenía que ser igual de alta la exigencia para librar al hombre del pecado. Y la más alta exigencia tendría que salir de la misma deidad para salvar al hombre del pecado. Así de terrible fue el pecado en el universo, en la creación. Y por último, el juicio eterno. El gran trono blanco, donde serán lanzados al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuánto le duele a Dios pensar que ese momento ya está por venir. Cuando le dolió en lo profundo de su corazón, Génesis 6, la perversión de aquel entonces en los tiempos de Noé, y cuán terrible que Dios, con tanto amor y misericordia, tuvo que lanzar el juicio y destruir a toda esa generación, y por su amor guardar un remanente de Noé para así cumplir su propósito que vimos ahora con la muerte de su hijo a futuro, que ya para nosotros es pasado. Entonces uno puede preguntarse, ¿y Dios cómo ha permitido eso? ¿Cómo ha permitido que aún hasta su propio hijo esté ahí? ¿Cómo puede permitir? Ahora piense usted en sus dolores. Miren, ¿quién es este? ¿Quién lo recuerda? Job. ¿Qué dijo Job? ¿Por qué no morí yo al salir del vientre de mi madre? Es una maldad, es un pecado que todavía carcome, y hasta hoy todavía nos quejamos. Moisés, ¿qué dijo? Te ruego, Dios, que me mates, que me quites la vida. ¿Qué dijo Salomón? David, Absalón, hijo mío, ¿por qué no morí yo en vez de que tú hubieses muerto? ¿Por qué no fui yo el que murió? Pero un hijo muere. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué dijo Elías? Basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, hombre de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey. ¿Qué dijo entonces Jeremías? He visto aflicción, Lamentaciones capítulo 3. Esteban, Padre, perdónalos, injustamente estaba muriendo allí. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Ay, lloró amargamente. ¿Y por qué? Porque negó al Dios que le dio la vida, cuando había dicho que no lo iba a negar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte?
Pero ¿qué dijo el Hijo amado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No piensa que Dios es injusto porque usted sufre. ¿Cuál es su queja hacia Dios? ¿No supo Dios qué hacer con todo este mal? ¿Ha perdido Dios el control por su situación? Dios es injusto. Hemos visto a su Hijo ahí. Él también experimentó las consecuencias del pecado. No tuvo dónde recostar su cabeza. Le maldecían, pero él no respondía con maldición. Le injuriaban. Le dijeron que él había nacido por fornicación. Un hijo de maldición, eso se lo declararon a él también. Y ahí es cuando nosotros decimos, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ahí es cuando nos quedamos sin cabello en la cabeza, porque nos tiramos de los pelos diciendo, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? Miren, la presencia del mal en el universo se debe a que Dios quería que existiera. Terrible. Cuán fuerte es escuchar esto. No hay nada que Dios no explique en su palabra, y vamos a verlo en las Escrituras. Habíamos hablado de la teodicea, que es el enfoque de nosotros proteger a Dios, para que no le echen la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Y entonces la culpa es de Satanás, la culpa es de Adán y Eva, pero entonces Dios perdió el control. Dios no supo qué hacer. Pero no es así. Miren, el pecado tiene que cumplir algún propósito justificable que no se puede lograr de otra manera. De otro modo, Dios no permitiría esto. Y aún habiéndolo permitido, Dios pudo terminar con él de inmediato. Algo que es importante tenerlo en cuenta, y es que no es posible de ninguna manera que ninguna manifestación de pecado sea sin el permiso de Dios. Satanás, los demonios no pueden hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Puede leerlo, solo una de las referencias en Job capítulo 1, cuando es Dios quien está llevando el control de esa conversación, y es Dios quien permite y le da licencia al enemigo para probar a su siervo Job. Vamos por favor a entender esa verdad de que a Dios nada lo toma por sorpresa en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mirad, Dios hizo la creación y le quedó mal porque no planificó, y Él es todopoderoso. Pero miren, fuera de eso permitió el pecado y el enano se engrandeció. No es así. Dios no tiene problema. La palabra de Dios es suficiente para él dejarse examinar. Miren, si nuestra imaginación pudiese entrar un poquitico en la eternidad. Dios nos dio mente, voluntad y emociones, mente para poder pensar. Somos persona, Dios es persona, porque Él es persona, somos persona.
Así que pensemos. Dios va a crear al hombre y va a crear al lucero y va a crear todo. Dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, que Él es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Ahora pensemos por un momento. Si Dios todo lo sabe, la presencia de Dios en Pedro significa el conocimiento anticipado de Dios. La visión de Dios es que Dios ve el fin desde el principio. Entonces Dios dice, vamos a crear al hombre. Pero, caramba, la Trinidad está hablando y dice, mire, el asunto es que los vamos a crear, les vamos a dar mente, voluntad y emociones, pero con esas voluntades que les vamos a dar, ellos van a pecar contra nosotros, incluido el lucero, que va a ser el primero que va a pecar. Ah, caramba, ¿cómo va a ser? Quitémosles la voluntad. Al lucero quiten la voluntad, a Adán y a Eva quiten la voluntad, y así no van a hacer nada contra nosotros. Esa opción estaba. Vamos a ser criaturas que nunca pequen, pero no van a tener la capacidad de elegir amarnos a voluntad de ellos, sino que tienen un chip que nunca se va a dañar. Dios pudo haberlo hecho, pero no podría tener una relación como la ha tenido con ellos, y ahora vamos a explicarlo más adelante. La otra opción, si ellos pecan, nosotros somos justos, alguien tiene que morir, ellos tendrán que morir, y el juicio nuestro, dura cosa es caer en manos de Dios vivo, y Dios es fuego consumidor, por lo tanto ellos morirán. No, pero crearlos, van a pecar para que mueran eternamente y no vamos a hacer nada. Solo hay una manera, uno de nosotros tiene que morir. No. El Padre no va a morir, el Hijo, yo tampoco, y el Espíritu, yo menos. Pero no es así. Miren, podríamos divagar, pero si habrían 10.000 planes diferentes para crear al hombre, de una cosa debemos estar seguros. Es que este sistema, con todas sus sombras y sus luces, con todas las tragedias y con todas las satisfacciones, con todos sus sufrimientos, con ganancias y pérdidas, podemos decir que ha sido el mejor plan que Dios ha elegido. Pudo haber dicho, ¿sabe qué? Deje así. Nos quedamos los tres disfrutando eternamente de lo que siempre hemos disfrutado. ¿Para qué complicar la vida? Pero Dios quería tener una relación de padre, de creador a criaturas. Y este fue el mejor plan. El mejor y el mejor propósito que pudo haberse en la sabiduría infinita de Él, y que se seguirá ejecutando conforme a su plan, porque esto no ha terminado, el plan continúa. Habrían muchas otras formas de haberlo hecho y no lo hizo, se quedó con esta, y con esta la más difícil, diría yo, porque su hijo quedó implicado. De seguro sería la que menos usted tomaría. Mire, Dios no hubiese podido crear nada más digno de lo que Él pudo haber hecho, de lo que actualmente Él está dejando que suceda. Por lo tanto, descubrimos algo muy importante, y es que el mal como tal, en esta vida terrenal, está obligado a someterse a las normas. En cierto punto está obligado a someterse a las normas de la ley divina. Y Dios, canalizando el mal para nuestro bien, el mal termina cooperando con algo mucho mejor que vendrá. Terminará cooperando con un bien mayor para nosotros en beneficio. Me hace recordar cuando aquel famoso profeta
mandaba maldiciones contra el pueblo de Israel. ¿Y qué le llegaban? Bendiciones. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y más, sin embargo, con lo difícil que es masticar esto, de pensar que Dios quería que esto que está pasando sucediera, porque era lo mejor que podía darse dentro de todas las opciones. En su palabra, Dios no se limita a publicar cosas como estas para que su pueblo lo escuche, y nosotros como pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Isaías 45:7: yo soy el que formo la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidad. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Retumban los oídos. Tenemos que interpretarlo no a la luz de la óptica suya, sino a la luz del panorama cósmico y eterno por el cual Dios emprendió el plan. El mal nunca está sin control divino. Pero dijimos claramente que Dios no creó el mal. En Juan, la palabra del Señor nos dice que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Santiago nos dice que Él no puede ser tentado por el mal y que Él no tienta a nadie. Él es santo. Pero aún así Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Cómo interpretar esto? De Él no sale el mal, pero la consecuencia del mal ha desarrollado en Dios su justicia. Y lo que estamos leyendo ahora, lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios permite, como en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como Dios, queriendo ser sabios se hicieron necios. Y más adelante dice que Dios permitió que en ellos quedase ceguera y los llevó a todo el mundo de perversidad que había en sus corazones. Dios se mueve en el mundo que Lucero y Adán eligieron. Y sobre ese mundo Dios se mueve. Satanás no tiene el control. Él está controlado por el mal mismo, porque es la personificación del mal. Pero él está controlado todavía por su creador, y él sabe que le queda poco tiempo. No hay nada que Dios no pueda detener. Y estos hombres de Dios que vimos ahora, incluidos los de Hebreos capítulo 11, que sufrieron, que fueron torturados, que no alcanzaron lo prometido, Dios estaba obrando en su soberanía y en amor con ellos. Aquí hay más salmos que nos hablan que su reino domina sobre todos, que su mano es extendida, que quién la hará retroceder, que Él es el creador, quién le ha de juzgar por lo que Él hace. Si la trompeta suena en la ciudad, la gente se alarma. Si algo malo pasa en la ciudad, es porque el Señor lo ha mandado. Pero lo ha mandado, vuelvo y digo, no porque de Él surja el mal, sino porque conforme a la elección del hombre, Dios sigue su curso para beneficio final. Él advierte sobre el mal
Pero en nosotros está, mire, Dios es responsable de nuestra salvación, pero Él no es responsable de nuestra condenación. Dios responde para que nosotros seamos salvos, pero Él no puede responder por la respuesta que solo usted puede dar, y es someterse a Dios o someterse al mundo, al pecado.